Buenas tardes, sean bienvenidos al conversatorio El grito de las primeras ideas constitucionales de la América Septentrional, un México incipiente, organizado por Septendecim México. Como punto número 1, palabras de bienvenida y presentación de nuestro ponente a cargo del secretario de Cultura de Septendecim México, Paulo Esteban Arroyo Calderón. Adelante, secretario. Muchas gracias, secretario. Muy buenas tardes, amigos y amigos de Septendecim. Bienvenidos a una jornada más de los conversatorios organizados por Septendecim México. A continuación, haré lectura de la semblanza de nuestro ponente. El señor maestro don Humberto Pineda Acevedo es abogado por la Escuela Libre de Derecho, presentando la tesis titulada La decadencia del primer imperio mexicano y el levantamiento de la República Federal, breve estudio jurídico. Obteniendo una mención especial por su examen profesional, maestro en Derecho Constitucional por la Escuela Libre de Derecho con el trabajo de tesis titulada Legitimidad Constitucional de la Corona Británica en el siglo XX. Reflexiones jurídico-políticas en torno a la reina Isabel II, 1952-1953. Obteniendo una mención especial por la tesis y otra por el examen sustentado. Cursó una especialidad de Derecho Constitucional titulada Alta Formación en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos, en el Departamento de Derecho de la Universidad de Pisa, Italia. Ha asistido a diversos cursos y diplomados, principalmente en la Escuela Libre de Derecho, el Colegio de México y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre 2014 y 2020 trabajó en la Escuela Libre de Derecho en el cargo de director de la Biblioteca Felipe Tena Ramírez. Ha sido profesor de la Escuela Libre de Derecho y el Instituto de la Judicatura Federal. Actualmente es profesor del posgrado de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Latina de América en Morelia. En su labor académica cuenta con publicaciones que versan fundamentalmente en la materia de historia constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Les recordamos que para cualquier pregunta que quieran realizar terminando el conversatorio la pueden escribir en el chat del Zoom y las iremos leyendo correspondientemente. Como punto número 2, comienzo del conversatorio a cargo del maestro Humberto Pineda. Adelante, maestro, lo escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Se los agradezco. Pues hoy toca hablar de un tema muy importante sobre la independencia, hoy, el 15 de septiembre. Principalmente, creo yo, festejando desde casa, que es lo más importante. Recordemos que aún estamos en una situación compleja en todo el país, en una situación de pandemia, y por lo tanto, espero que todos y todas estemos resguardados desde nuestras casas. Y con el gusto de atender esta invitación, pues preparé una breve plática, una breve charla, una ligera exposición que espero sea del agrado de todos y todas ustedes. Y bueno, ¿por qué elegí este tema? ¿Por qué elegí este tipo de título de tema? Porque evidentemente el movimiento de independencia de nuestro país, creo yo, en el siglo XIX, puede dividirse a partir de dos momentos importantes. Un momento que es aquel que recorre los años entre 1808 y 1815, fundamentalmente, y el segundo momento, aquel que transita a partir de 1818, 1819 hasta 1821, es decir, la dicotomía en cuanto a ciertas ideas y en cuanto a ciertos racionamientos diferentes. ¿Por qué? Porque por un lado el movimiento de independencia se inicia a través de una luz denominada así de manera política, a través de una luz insurgente, por decirlo de alguna forma, y en la segunda parte de ese movimiento, el cual va a ser el que va a consumir estas ideas, va a ser prácticamente lo que se podría denominar como aquel movimiento trigarante, en donde fue la conciliación final entre insurgentes y realistas. Por lo tanto, el día de hoy me abocaré principalmente a manifestar el primer periodo, el periodo entre 1808 y 1815. ¿Acerca de qué? Principalmente acerca de las ideas constitucionales, las ideas políticas
y fundamentalmente los rasgos intelectuales de ciertos personajes que son sumamente importantes para nuestra historia, ¿no? Bueno, vamos a entrar en el contexto de que estamos prácticamente en el siglo XVIII, corren los años de 1750, 1760 en la Nueva España. ¿Y qué pasa o qué está pasando realmente? ¿Por qué detona este movimiento independentista, en primer lugar en 1808 y después en 1810? ¿Por qué detona la bomba de la independencia de repente? Evidentemente no es una situación repentina, no es una situación que se da de la noche a la mañana, sino que le toca dar el paso a una generación insurgente, criolla, importante en nuestro país, para poder llevar a cabo sus ideas y de tal manera dar el grito en Dolores en 1810. ¿Cómo surge esa raíz o esas ideas de alguna manera pensar la independencia de la Nueva España? Bueno, principalmente tenemos que atender a dos tipos de factores o a dos tipos de estándares, los cuales son un factor interno y ciertos factores externos. Los factores internos, evidentemente nos tenemos que abocar hacia las reformas borbónicas. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? Ustedes recordarán en nuestras clases de historia, ¿no? Aquellas medidas políticas, medidas administrativas que estableció, que implementó el monarca Carlos III de la dinastía de los Borbón, a partir de señalar ciertos aspectos importantes para mejorar el estímulo económico, el estímulo fiscal y de alguna manera estimular la parte también administrativa del reino de la Nueva España. Concretamente, ¿a cuáles reformas me voy a referir y que son de alguna manera el detonante o fueron el detonante para ejercer ciertas ideas independentistas? Bueno, pues en primer lugar, la muy, pero muy importante reforma fiscal. Una de ellas fue que prácticamente hubo un aumento de impuestos exorbitante y fundamentalmente esta reforma política le pega o golpea fuertemente a la parte media-baja del país, en ese entonces todavía de la Nueva España, sobre todo a la clase de los indígenas, incluso también a la clase media y a parte importante de los criollos. Otra medida muy importante es, sobre todo, cuando se da, recordarán ustedes, lo que se denomina como la Real Cédula de Consolidación de Vales en 1804. ¿En qué consistió esto? Bueno, recordemos que en la Nueva España, mucha gente, fundamentalmente los criollos o esa clase media, esa clase militar, o los comerciantes inclusive, prácticamente hipotecaban, grababan sus bienes. ¿Ante quién? No había un banco formalmente, sino ante la iglesia, ante los juicios de capellanías, recordaban ustedes, en donde prácticamente se grababa algún bien o se hipotecaba algún bien y a cambio de qué? Pues de un préstamo a largo plazo, que eran préstamos forzosos, muy, muy largos, de 90, 100 años, es decir, unos préstamos generacionales. Y por lo tanto, pues de alguna manera había cierta fluidez de capital y cierta fluidez económica para emprender algún negocio, para emprender alguna tarea, etc. Pues en 1804, derivado, fundamentalmente recordemos el contexto internacional, ¿qué está pasando en Europa? Pues en Europa está pasando las invasiones napoleónicas, está pasando el fenómeno de Napoleón Bonaparte. Entonces, España necesita dinero. España necesita dinero para hacer frente, ya sea confrontar o tal vez ser aliados de Napoleón Bonaparte, que eso llegaremos en unos momentos más, en donde pues necesita la corona más dinero y de manera más urgente. Por lo tanto, al rey se le ocurre una idea espantosa para
los novohispanos, que es esta cédula de consolidación de vales, en donde consistía básicamente que todos aquellos bienes hipotecados y gravados de la sociedad novohispana tenían que ser liquidados y tenían que ser pagados de manera inmediata. Es decir, en términos comunes podemos entenderlo como si nosotros sacáramos un préstamo al banco, lo tuviéramos diferido hacia unos 20, 30 años en nuestra realidad y nos pidiera el banco el día de mañana que ya se lo teníamos que pagar, que ya se lo tendríamos que pagar. Pues bueno, al rey se le ocurre esa solución y señala, bueno, si no me pueden pagar o si no son solubles, evidentemente muy difícilmente vas a ser líquido para entonces. Si tenías una deuda de 80, de 90 años, es imposible ser líquido o tener liquidez para el próximo día y para pagarle a la iglesia, ¿no? Por lo tanto, todos los bienes hipotecados y todos los bienes gravados son embargados o tomados por la corona española. De ahí, evidentemente, les toca a muchos criollos esta situación difícil. A esta generación le tocó vivir esta situación económica agresiva, impuesta por el rey de manera despótica, y otra más, que es otra medida fundamental como forma parte de las reformas borbónicas, que es acerca de la expulsión de los jesuitas en el año de 1767. Recordemos que los jesuitas, como una orden de la iglesia importante, fomentan en la Nueva España un tipo de educación más allá de una educación religiosa, etcétera, implementan o establecen la semilla del incipiente nacionalismo mexicano, es decir, a través de ciertas ideas culturales, es decir, ciertas identificaciones nacionales, como por ejemplo la enseñanza acerca de la Virgen de Guadalupe, acerca de la geografía del territorio, acerca de la diversidad social tan rica y tan fuerte que tiene, bueno, que tuvo y que tiene nuestro país. A partir de entonces se forma un lazo muy especial con esta orden de la iglesia, con los jesuitas. Y recordemos que los jesuitas son los educadores del país, por muchos años lo han sido, y de repente el rey, en ese entonces todavía Carlos III, se le ocurre prácticamente señalar o de alguna forma expulsarlos de la Nueva España, un decreto, el cual se da por medio de una cédula, y lo transmite así al virrey de la Nueva España, que era el Marqués de Croix, y en esa cédula o en ese decreto o en esa ley, lo que se da fundamentalmente o lo más importante son las palabras del monarca, que son maravillosas, pero en ese entonces pues eran un atropello fundamentalmente a los derechos, que eran que básicamente que el rey guardaba en su real pecho todas aquellas medidas que fueran de su incumbencia. ¿Por qué? Porque el pueblo solamente necesita obedecer y callar las altas órdenes del gobierno, lo cual enmarca no solamente un absolutismo llano, un absolutismo frágil, sino marca lo que se conoce en teoría política, la tesis del despotismo ilustrado. Es decir, el rey o el monarca sabe lo que hace para lograr la felicidad de su pueblo, es decir, un fin ilustre, un fin ético, pero siempre y cuando sea él, el monarca, el único, el que dirija esas órdenes hacia sus súbditos. Por lo tanto, el pueblo no tiene participación alguna en su bienestar. El rey es el único que sabe y que tiene conocimiento de cómo llevar esa felicidad a su pueblo. Bueno, pues tras estos factores internos, tras evidentemente estas reformas borbónicas que no sientan nada bien en el territorio novohispano, pues sea una opción más o se suma una opción más o un factor más, el cual es para el movimiento que se va a hacer en 1808, el cual es
evidentemente, el tema de la invasión napoleónica en España. Recordarán ustedes por allá, pues de 1806 prácticamente, en donde Napoleón se cree el gran líder del mundo, siente que va a conquistar Europa y por lo tanto, para 1807 se hace o se firma un tratado conocido como de Fontainebleau, en donde España y Francia acuerdan fundamentalmente que invadirán Portugal. ¿Por qué hacen este consenso o por qué hacen este acuerdo? Para este entonces ya está en el poder Carlos IV. Carlos IV, también de la dinastía Borbón, no es un buen rey, que digamos, pero tiene un primer ministro, no sé si decir muy astuto, pero bastante taimado, que es Manuel Godoy. Manuel Godoy, conocido como el Príncipe de la Paz, en donde se creía o él se sentía como el Napoleón español, y hace un gran acuerdo para él, evidentemente, que es el Tratado de Fontainebleau, porque para él se acuerda que va a tener un reino en Portugal, él solo. Entonces, atendiendo a sus intereses, hace este tratado. El rey Carlos IV, básicamente, ¿cómo decirlo?, estaba de adorno en estas circunstancias, porque Manuel Godoy era el hombre poderoso, el hombre que tenía el poder político en ese momento, y pues Godoy hace este acuerdo. Y bueno, entonces, recordemos que España, pues evidentemente, para 1808 se les deja de alguna manera puerta abierta a que Francia pueda pasar el territorio español y pueda llegar a Portugal a invadirla. ¿Esto a qué viene? A colación, recordarán ustedes la situación, por ejemplo, en los Braganza, que huyen de Portugal y se van a Brasil y desde ahí reinarán y harán otra historia. Pues bueno, en ese paseo, por decirlo así, o en ese paso libre que España iba a garantizar, le iba a garantizar a Francia, pues evidentemente todo, para resumirlo de manera muy breve, todo acaba en una revuelta, todo acaba en que prácticamente los franceses invaden España y por lo tanto se conforma lo que ustedes conocen, los motines, primero el motín de Aranjuez, en donde se pide el arresto o la aprehensión por parte del pueblo español de Manuel Godoy y de manera inmediata el rey lo exonera de su cargo, de su empleo y el 19 de marzo Carlos IV renuncia en favor de su hijo, de Fernando VII. Fernando VII, el deseado, que años más tarde se convertirá en el indeseado, ¿no? Pero bueno, entonces, a través de estos hechos o de estas circunstancias o de estos acontecimientos, la familia real, después del levantamiento de Madrid el 2 de mayo, se van a ir a Bayona. Y en Bayona, prácticamente secuestrados, podemos decirlo entre comillas, por Napoleón, van a forzar que el rey Fernando VII renuncie a la corona para poder abdicar en favor de ¿quién? De su padre. Es decir, la corona retorna a su padre fundamentalmente por un tema de sucesión real o por un tema de linaje. Si abdicaba el rey Fernando VII y de alguna manera la corona la transmitía o la pasaba directamente a Napoleón Bonaparte, era un grado, según los franceses, los teóricos franceses, hubiera sido un grado de ilegitimidad. Por lo tanto, la corona tenía que ser abdicada formalmente, tanto por parte de Fernando en primera instancia, y después, al no haber algún heredero viable, la corona tenía que regresar a Carlos IV y a su vez, evidentemente, forzar u obligar a Carlos IV a renunciar al poder real y renunciar a la corona. Y tras este hecho conocido como las abdicaciones de Bayona, pues la corona entonces recaerá en Napoleón Bonaparte. Y Napoleón, por lo tanto, él mismo cederá la corona hacia su hermano, hacia José Bonaparte, también conocido, o como ustedes lo conocerán, como Pepe Botella, ¿no?
¿Qué pasa después de eso? Bueno, pues evidentemente, a pesar de que muchos nos saltamos de inmediato al suceso en la Nueva España, ¿qué está pasando en 1808 también? Hay que detenernos un poco. ¿Por qué? Porque después de que José Bonaparte asume el poder real o asume la corona, se hace una constitución. Es decir, para el 6 de julio de 1808 se promulgará o se conformará lo que se conoce como el Estatuto de Bayona, o como se conoce la Constitución de Bayona. ¿Qué significa o cuál es alguno de los breves o más importantes contenidos que tiene esta Constitución? Bueno, evidentemente es una constitución que se considera como liberal moderada, en donde hay una cierta garantía de algunos derechos, como la inviolabilidad del domicilio, la propiedad, derechos del inculpado, la cuestión de los tormentos. Recordemos que todavía en España todavía no se conforma la Constitución de Cádiz. Cádiz se va a conformar hasta 1812. Por lo tanto, la Santa Inquisición sigue siendo un tribunal prácticamente religioso que culpa o de alguna manera sanciona a ciertas personas. Por lo tanto, la Constitución de Bayona en ese aspecto se refiere o le da mucho énfasis a la cuestión de los tormentos, que no habrá más tormentos, ¿no? O no habrá más torturas en ese sentido o en los caminos de la fe, ¿no? Pero de alguna manera la carta o el Estatuto de Bayona se queda muy corta porque también no es una constitución tan liberal al conformar un tipo parlamento o lo que se conocía como las Cortes, un poder legislativo estamental. Es decir, no todos tienen derecho a votar y no todos tienen derecho a elegir a sus diputados o a sus parlamentarios. Y también un reconocimiento expreso a la unidad de la Iglesia Católica y sobre todo de la religión católica romana. Y bueno, con esto entonces se conforma esta Constitución, por lo tanto hay un nuevo poder en España que va a dominar o que va a imperar sobre las demás partes, evidentemente, de la América, de los territorios españoles en América. Y uno de esos territorios, pues es el nuestro, era el nuestro, el de la Nueva España, ¿no? ¿Y qué va a pasar antes de saltar el charco y antes de irnos aquí a México? ¿Qué va a suceder en España? Pues se van a crear varias juntas provisionales gubernamentales, las cuales van a defender la legitimidad del monarca de defender al deseado, a Fernando VII, sus derechos reales, los derechos de la corona española. ¿Por qué? Porque es el rey legítimo para el pueblo español, es el rey en una acepción constitucional todavía, no moderna, pero en una acepción constitucional para darle esa legitimidad política, es el rey indicado y el verdadero para la causa de los españoles. Y por lo tanto, la más importante o la junta más radical o fundamental va a ser la Junta de Sevilla, la cual va a proclamarse a sí misma como la Suprema Junta de España y de las Indias, ¿no? Y bueno, transcurridos estos sucesos, pues obviamente en España, en la Nueva España va a llegar la noticia, poco a poco, evidentemente recordemos que en aquellos años vía marítima los sucesos o las noticias malas o buenas llegan poco a poco, llegan de una manera paulatina. Y entonces estos hechos llegan al oído del virrey y del ayuntamiento de la Ciudad de México. Del virrey, ¿quién es el virrey entonces? Para 1808 es José Iturrigaray. Iturrigaray es un personaje amigo y prácticamente familiar de Manuel Godoy, es decir, es un virrey impuesto no por Carlos IV, sino por el mismo Godoy. Entonces es una situación que a él no le conviene lo que está pasando en España. Por eso, por un lado. Y por el otro lado está el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que está compuesto principalmente por los criollos. Y aquí viene uno de los puntos factores o de uno de los puntos claves por los cuales se va
a gritar, si quieren verlo así, a gritar una de las primeras ideas constitucionales modernas en nuestro país, que va a ser el argumento o la tesis de la soberanía popular. Para remarcar esta idea, ¿qué otro? Y aquí viene la otra cuestión que les platicaba al principio sobre los factores externos. ¿Qué ha pasado con las otras experiencias del mundo o qué ha influido de aquellas experiencias en el mundo en el territorio de la Nueva España a través de estas tesis políticas nuevas, modernas, en donde prácticamente podemos ver soberanía popular, derechos humanos, o lo que entonces todavía eran derechos fundamentales, la división o la separación de poderes, autonomía del poder judicial, etc. ¿Qué se desarrolló en el mundo a partir de estas ideas? Algunos antecedentes breves y que van a ser fundamentales para nuestra formación ideológica independentista, pues obviamente son dos fundamentalmente. Uno es el suceso de la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos y el otro es la Revolución Francesa, que para distinguirlos de manera muy breve y de manera muy resumida para no entrar mucho en detalle, son dos hechos que podrían decirse o señalarse como si fueran similares, pero no lo son. Evidentemente, uno es para la independencia y otro es para, evidentemente, derrocar al viejo régimen, o lo que se conoce como el Ancien Régime. Por parte de la independencia de las 13 colonias, sobre todo, es una reivindicación de derechos, evidentemente, de lo que se consideraban como los Englishmen o los británicos, y a partir de esa idea se toma una idea fundamental a partir de señalar que el poder, este poder independiente que conforman evidentemente las colonias y después como estados confederados y posteriormente como estados federados, se va a limitar o se va a autolimitar por una propia constitución. A diferencia del movimiento francés, en donde ese derrocamiento hacia la monarquía, hacia el absolutismo, hacia la tiranía, hacia el despotismo, es decir, hacia el Ancien Régime, hacia el viejo régimen, va a ser un grito voluntario, ilimitado, en donde la soberanía y ese poder rusoniano, si queremos verlo entre comillas, va a ser ilimitado, en donde prácticamente la Revolución Francesa traerá consecuencias negativas a lo largo de muchos años. Pues bueno, esas ideas están de alguna manera frescas en la Nueva España también. Hay ideas externas frescas. Y por lo tanto, hay una fundamentalmente que pertenece a quién, a la propia España, sobre todo a la escuela o lo que se considera como la escuela de Salamanca, que son los teólogos juristas españoles, fundamentalmente dos personajes, Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, los cuales pertenecen al siglo XVI, que no quiero decir que hablaban de soberanía o que hablaban formalmente de una soberanía popular, porque el término de soberanía popular es un término muy moderno, es un término del siglo XVII incluso. No, se referían hacia ciertas esencias o hacia ciertas esencialidades, ciertos derechos conformados como pactos. Es decir, ¿cuál era la tesis central de los teólogos juristas españoles? La idea es, si bien es cierto que reconozco el poder divino, el poder real de la corona, pero no lo reconozco como un poder inmediato de Dios. Es decir, recordarán ustedes que en aquellos años la tesis fundamental o la tesis principal gubernamental es aquella donde el poder de los reyes, el poder de la corona, deviene directamente de Dios. Lo que argumentaba o lo que fundamentaba Suárez y Vitoria era que, si bien es cierto este poder deviene de Dios, no es un poder que deviene de inmediato, es un poder mediato. ¿Qué significa esto? Que el poder mediato se conforma a través de un pacto o a través de un contrato, el cual se considera como un contrato de subyunción o un contrato subjunctionis. Y en ese pacto es, o quién lo va a hacer ese pacto secularmente,
el rey y el pueblo. Es decir, ambas partes van a conformar un gobierno, no como en una idea de igualdad, no como en una idea de soberanía popular, porque se le sigue reconociendo ese poder real al mismo monarca, pero sí como un acuerdo fundamental o como un acuerdo fundacional de gobierno, si queremos verlo así. Por lo tanto, a través de estas ideas y fundamentalmente también de esta idea de la Escuela de Salamanca, el Ayuntamiento de la Ciudad de México, a través de dos personajes claves, que va a ser Juan Francisco de Azcárate, regidor del ayuntamiento, y Francisco Primo de Verdad, síndico del ayuntamiento, van a retomar o van a darle un giro a esta tesis de la soberanía popular. Juan Francisco de Azcárate señalaba o manifestaba en una representación o en una misiva que se le envía al virrey que prácticamente, obviamente, las abdicaciones de los reyes en España eran nulas, ¿no? Por lo tanto, no se reconocía a Pepe Botella o a José Bonaparte como el soberano. Por lo tanto, la soberanía, al verse de alguna forma vulnerada, residía o debía residir en los cuerpos que representaba la voz pública, es decir, aquellas instituciones políticas de la Nueva España. Y una vez que se restableciera el orden en España, o de alguna manera restableciera el orden de las cosas, ese poder retornaría de nuevo al rey. De alguna forma también Francisco Primo de Verdad, en una de sus argumentaciones, también señala o de alguna forma consiente lo mismo que Azcárate y de alguna manera es el mismo argumento sobre reasumir la soberanía popular al fundamentalmente señalar que ante la ausencia de un monarca legítimo, en este caso Fernando VII, la soberanía retornaba al reino, hacia el pueblo. Fíjense bien. Y uno de los oidores de la Real Audiencia le preguntó a Francisco Primo de Verdad, ¿cómo que al pueblo? ¿O quién es el pueblo? ¿O a qué te refieres con el pueblo? Y Francisco Primo de Verdad contestó, bueno, el pueblo significa a través de sus representantes, quienes son las autoridades constituidas del reino de la Nueva España. Lo cual es principalmente, totalmente en reivindicar la tesis de Azcárate y por lo tanto reasumir la soberanía popular, es decir, intentar la independencia de la Nueva España. A esto el virrey Iturrigaray obviamente está de acuerdo, consciente la idea, también por sus intereses, como se los comentaba al principio, ¿no? Le gusta la idea y piensan hacer este tipo de independencia a pretexto de lo que está sucediendo en España. Desgraciadamente, este intento no funciona, no es factible. Evidentemente, las clases sociales y sobre todo los peninsulares llevan a cabo una revuelta, por decirlo así, encabezadas por Gabriel de Yermo, un comerciante importante de la época, y hoy mismo, el mismo 15 de septiembre de 1808, Gabriel de Yermo y algunas personas más, incluidos los militares, dan un golpe, por lo que podría decirse un golpe de estado al virrey, y aprenden a José Iturrigaray y a los demás conspiradores, tales cuales como Azcárate, Primo de Verdad, e incluso Melchor de Talamantes. Y hasta ahí la idea se acaba, se apaga, y por lo tanto más adelante se va a pensar o se va a jurar lealtad a España siempre y cuando sea alguna de estas juntas provisionales que hemos mencionado, o sea, una junta gubernamental que estaban erigiéndose en España y que va a ser una junta central que más adelante se conformará, que va a ser la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino. Y bueno, entonces, ese argumento de la soberanía popular en 1808, realmente lo que va a hacer o lo que va a fundar o lo que va a dar como nacimiento es ese constitucionalismo moderno,
lo cual no existía en la Nueva España todavía. Cuando nosotros hablamos de constitución o de un tipo de constitucionalismo, podríamos decir y podríamos señalar, bueno, una constitución se remonta hasta Atenas, ¿no? Hasta la clásica Atenas. Recordarán ustedes con este libro o con esta obra muy famosa y muy prosapia de Aristóteles, la Constitución de los Atenienses. Es decir, desde tiempos inmemoriales han existido las constituciones, pero entender la acepción como una constitución moderna en términos ya sea de una tradición jurídica, política, europea, continental, como una constitución codificada, escrita, una constitución en el papel, por decirlo de alguna manera, que asegure nuestros derechos y nuestras libertades, se va a escuchar o se va a nombrar hasta este evento fundamental de 1808. Y bueno, y después, evidentemente, después de esto, ¿qué va a pasar o qué va a suceder? En este primer intento de independencia, pues obviamente los iniciadores o el inicio de lo que mañana se va a conmemorar como el 210 aniversario, el grito de Dolores Hidalgo, los 210 años de la independencia, a través de Miguel Hidalgo y Costilla. Que para resumir, y no vamos a abordar obviamente la biografía de Hidalgo, no sé si ustedes recuerden que hace ya varios años, salió una película de Hidalgo, mexicana, que digo, para pasar el rato y para divertirse, está padre, está amena, pero en los términos formales o en los términos reales de lo que se considera biográficamente, formalmente, documentalmente, quién fue Miguel Hidalgo, es una película malísima. Malísima porque pareciera que Hidalgo fue un jugador y que fue un mujeriego y que Hidalgo no hizo nada y que se le ocurrió hacer el grito de la nada. No. Hidalgo, para resumir grandemente su biografía, es un intelectual. O sea, es decir, Hidalgo no solo se considera como un padre que tiene que asumir el liderazgo o un cura que tiene que asumir el liderazgo del movimiento independentista, sino que realmente es un reformador intelectual, un reformador político. ¿Y cuál es su origen de sus ideas? ¿Cuáles son esas fuentes de pensamiento de Hidalgo que de alguna manera modernizan el movimiento constitucional independentista? Porque Hidalgo, si bien es cierto, cuando de repente alguien les dice, no, es que Hidalgo no tenía ideas, Hidalgo no sabía ni qué hacer, es una mentira. O sea, Hidalgo sabía lo que tenía que hacer. A través de ese grito, recordarán ustedes, en donde se reconoce a Fernando VII todavía como rey, gritando viva Fernando VII, etcétera, pero en donde hay un discurso social muy marcado, que es ese resentimiento principalmente por parte de los indígenas, principalmente hacia lo gachupín, hacia lo español. Es un discurso de odio, es un discurso en donde no hay conciliación posible, porque lo español ha sido el enemigo principalmente, y porque evidentemente Hidalgo lo que ve es un atropello por parte, obviamente, de los franceses hacia los derechos de la corona española y de manera paralela hacia los derechos de la Nueva España y de hacer una América diferente. En esto, entonces, sus pensamientos o su fuente de ideas, ¿quiénes son? Pues es escolástico su pensamiento, es una ideología muy ilustrada, por decirlo así. Por ejemplo, ¿quién? Guillermo de Ockham, Santo Tomás de Aquino, Francisco Suárez, fundamentalmente, y sobre todo las ideas o algunas peculiaridades como cuáles, como el suceso, recordarán ustedes, antes de que se haga la independencia de los Estados Unidos, un mes antes, prácticamente en el 12 de junio de 1776, recordarán que se hace o se redacta la Constitución de Virginia, conocida formalmente como los derechos del buen pueblo de Virginia, en donde prácticamente las ideas de George Mason, que es el que hace esa declaración, él influido a su vez del Reino Unido, sobre todo de la Gran Bretaña, de la experiencia de la Revolución Gloriosa, de aquella Carta de Derechos o del Bill of Rights,
en donde se manifiesta lo más importante, los derechos fundamentales o los derechos naturales como la felicidad. Y otro derecho que también rescata Hidalgo y que viene tanto de su lógica de pensamiento pasando por Santo Tomás de Aquino, Francisco Suárez y un derecho que viene en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, que es el derecho a la resistencia, el derecho de resistir a la opresión, que no es lo mismo que el derecho a la revolución, que eso quede claro. Resistencia a la opresión en cuanto a qué, en cuanto hacia un tirano, es decir, un monarca se convierte en tirano cuando no hace bien las cosas. ¿Y cómo no hace bien las cosas? A través de ciertos vicios o a través de ciertas inconformidades o a través de ciertas ilegalidades que podríamos decir el día de hoy. Y por lo tanto, no está llevando a buen puerto a su pueblo. De esta manera, Hidalgo, de alguno de sus documentos, es decir, de alguno donde podemos ver reflejada esas ideas importantes de Hidalgo, hay 4 documentos importantes, pero solo voy a mencionar uno, el cual es el Manifiesto contra la Inquisición, o que así se le conoce en su momento, porque evidentemente a Hidalgo se le manifiesta o se le sanciona por parte del Tribunal de la Inquisición por este movimiento independentista, y en donde él se defiende y rebate esas ideas, en donde ahí prácticamente en ese manifiesto resume su pensamiento y es el que va a transitar por este primer movimiento insurgente, en donde se señala que prácticamente la conformación de un congreso o de una junta compuesta por representantes de todas las villas, de todas las ciudades y de todos los lugares de la Nueva España, para mantener obviamente la santa religión católica y también principalmente lo que es la ley para él, que dicte leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. Esta idea fundamental pasa inmediatamente ¿a quién? Al siguiente personaje, que siempre de alguna manera no es tan bien visto, o no es que no sea bien visto, pero no es tan resaltado, quisiera pensar. Ignacio López Rayón. Ignacio López Rayón, quien fue secretario de Hidalgo, encabeza el movimiento insurgente en un primer momento, antes de José María Morelos y Pavón, y López Rayón lo que va a fundamentalmente hacer, y por lo que veo ya me estoy pasando un poco de tiempo, voy a hacerlo ya más breve todavía. Lo que va a hacer López Rayón es un documento que se llama Elementos Constitucionales. Esos elementos constitucionales básicamente se refieren a un tema, una argumentación muy curiosa en donde podemos detectar o podernos darnos cuenta de una influencia anglosajona en él. ¿Cómo qué? Pues él proponía un protector nacional como poder ejecutivo, es decir, recordarán ustedes cuando fue la guerra civil en Inglaterra, esta figura de un Lord Protector tipo Oliver Cromwell, o también una ley habeas corpus que también retoma López Rayón, pero también algo muy importante sobre el tema de la soberanía. Es decir, para López Rayón, si bien es cierto que la América era libre, independiente de cualquier otra nación, señalaba en sus elementos que la soberanía dimanaba inmediatamente del pueblo, residía en la persona del rey, es decir, de Fernando VII, y su ejercicio le pertenecía al Supremo Congreso Nacional Americano. Por lo tanto, la figura del rey aún no desaparece del pensamiento de Rayón, es decir, es el pensamiento reciente de Hidalgo. Por lo tanto, después de una correspondencia entre los años de 1812, 1813 con José María Morelos y Pavón, pues entre Rayón y Morelos hay evidentemente una cuestión cruzada, una cuestión de oposición. ¿Por qué? Porque Rayón, si bien es cierto, defiende aún todavía la figura del rey, Morelos en sus cartas se ve como un ferviente republicano, es decir, le señala a Rayón incluso que era momento de
quitar el disfraz y quitar la máscara de la monarquía para formalmente hacer una república. ¿Y qué va a pasar? Pues ante las victorias militares, etcétera, y el renombre del cual se está haciendo Morelos, pues este mismo, desde Acapulco, va a emitir una convocatoria para hacer un nuevo congreso. Un congreso el cual es considerado o se denomina como el Congreso del Anáhuac, el cual va a ser integrado principalmente por Ignacio López Rayón, José María Lisiaga, José Sixto Verduzco, Carlos María de Bustamante, Andrés Quintana Roo, José María Cos, José Murguía y José Herrera. Este congreso se va a instalar formalmente en la ciudad de Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813 y en esa sesión inaugural se va a dar lectura a los sentimientos de la nación, el cual es prácticamente la redacción del propio Morelos y en donde qué es lo que habría que manifestar o cuál es el punto positivo de estos sentimientos de la nación y que son tareas aún incumplidas incluso por nosotros mismos, fundamentalmente soberanía popular, fundamentalmente división de poderes, pero fundamentalmente también el tema de la ley. ¿Cómo calificar o cómo describir a la ley? Morelos señalaba que la ley debía ser aquella que obligue a constancia y patriotismo y modere la indigencia y la opulencia, lo cual valía la pena retomarlo. Y otros dos documentos constitucionales importantísimos para este Congreso que promulgó fue un acta de independencia, la cual se denomina como el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, de ahí parte del título de hoy de la charla, del 6 de noviembre de 1813, en donde prácticamente es un acta en la cual se remarca la independencia y sobre todo la ruptura absoluta y la independencia absoluta del trono español. Y el tercer documento fundamental que da este Congreso es lo que conocemos como la Constitución de Apatzingán, es decir, el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, expedido por allá del 22 de octubre de 1814, en donde retoma varias ideas, las cuales serán básicamente, sobre todo, la idea de las leyes. ¿Quién hace las leyes? Evidentemente el Congreso, a través del argumento de la soberanía popular, división de poderes, el derecho al voto por igual circunstancia a todos, es decir, esto también es una idea moderna, ya no es un voto estamental, sino es un voto igualitario, ideas rusonianas como cuáles, en donde la ley es la expresión de la voluntad general en orden de la felicidad común, y aquella que remarca ciertos derechos naturales, influidos también por la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, en donde la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce irrestricto de la igualdad, seguridad, libertad y propiedad. Su conservación de estos derechos es el objeto principal de la institución de los gobiernos. Y por lo tanto, a través de esta lucha, pues podríamos decirlo, lucha constitucional, inicia el movimiento independentista del México moderno. Este primer intento evidentemente fallará, y ¿en qué momento falla? A través de la disolución del Congreso de la Anáhuac, pero fundamentalmente con la caída y con el fusilamiento de José María Morelos en diciembre de 1815. Pues esto era lo que yo quería abordar el día de hoy con todos ustedes, compartir algunas ideas y fundamentalmente espero les haya agradado, y estoy abierto obviamente a cualquier pregunta, si quieren platicar de otra cuestión, pues aquí estoy a sus órdenes. Les agradezco mucho su atención y pues espero no haya sido casi
40 minutos exactamente, 45 minutos no hayan sido o hayan sido de su agrado. Muchas gracias, maestro. Como punto número 3, vamos a dar la palabra para mejorar la interacción a algunas personas que tienen algunas preguntas. Le cedo la palabra al secretario Paulo Arroyo. Muchas gracias. Maestro, yo tengo una pregunta. No me quedó muy claro si realmente Miguel Hidalgo buscaba una emancipación total o era una emancipación parcial de España al mencionar el nombre de Fernando VII. Sí, Paulo. Pues mira, fundamentalmente Hidalgo busca la independencia. Recordemos que independencia no necesariamente, fundamentalmente para ese entonces, no significa también una ruptura absoluta, ¿no? Al menos al principio. La ruptura absoluta sí se va a ver con quién, con José María Morelos y Pavón. Es decir, la ruptura que quiere Hidalgo es una ruptura circunstancial y una ruptura accidentada por medio de quién, de la ocupación francesa en ese momento, ¿no? En ese preciso instante, el enemigo, por decirlo de alguna forma, si bien es cierto son los gachupines, tal cual por decirlo así, pero también el enemigo es Francia, el enemigo es Napoleón Bonaparte. Entonces, la Nueva España, o en ese entonces todavía considerada como la América septentrional o el México incipiente, debería o debía de renacer de manera distinta. Y, por ejemplo, a mí me llama la atención en este paso o en este tránsito o en este puente donde se da del liderazgo de Hidalgo hacia López Rayón, que López Rayón lo ve como una idea, o no sé si lo comienza a dar como una idea de un tipo de alianza, un tipo de mancomunidad, que ya era una idea pensada hace muchos años, sobre todo, pero en la cual podría todavía el trono español tener algún lazo importante con la nación mexicana incipiente, ¿no? Ok, muchas gracias, maestro. Y también tengo otra pregunta. ¿Qué es lo que hace diferente a estas ideas de Miguel Hidalgo, de las que tenía Primo de Verdad y Ramos y los demás miembros del Ayuntamiento de México en ese entonces, en 1808, con lo que sucedió en 1810? Claro. Es una idea diferente y sobre todo es en cuanto a forma. ¿Por qué? Porque los argumentos que se vierten o los argumentos vertidos en 1808 provienen prácticamente de las instituciones políticas formalmente establecidas. Es decir, desde la misma autoridad novohispana proviene un ánimo de independencia, el cual va a ser, fíjate bien lo que voy a decir ahora, el cual va a ser un argumento importante para el segundo movimiento, para 1820. ¿Por qué? Porque, pues, evidentemente llega a Cádiz y es otro contexto, pero es el mismo argumento de soberanía que va a renacer ahora a favor de los conservadores. Y para el caso de 1810, sobre todo, la gran diferencia estriba en ese discurso social que da Hidalgo. Es decir, no solo es el discurso político criollo de institucional, de pues una autoridad, de un síndico, de un regidor, incluso de un virrey, podemos decirlo así, sino es un discurso criollo, indígena, mexica, si queremos verlo así, un discurso indigenista, en donde se retoma o se trata de señalar todo el atropello de los derechos que han hecho los españoles, principalmente los peninsulares, hacia la Nueva España y hacia el destino político de esta tierra. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. A continuación le cedo la palabra a Naomi Sierra. Muchas gracias. Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Quería hacerle dos preguntas. Dígame. La primera de ellas es, cuando hablábamos de la reforma fiscal, de alguna manera tengo entendido que hay un suceso histórico que está involucrado en esto que es la batalla de Trafalgar, que tuvo que ver con la construcción de flotas por parte del gobierno español para el gobierno francés. Quería saber si sí está ubicado dentro de este
lapso, porque estaba un poco confundida, que es precisamente esto lo que da origen en parte a esta reforma y a la emisión de la cédula que obligó a pagar con inmediatez estos créditos o a los bienes que habían sido hipotecados. Exactamente, exactamente. Esta cédula se da precisamente a raíz de eso, muy buena su pregunta, para hacer los barcos. Precisamente se pedía la liquidez para apoyar a Francia, sobre todo en contra de Inglaterra. Entonces, esto se da para tener la liquidez suficiente por parte de la metrópoli, por parte de la corona, poder hacer los barcos, poder hacer la armada de alguna manera más fuerte, y desgraciadamente, tras el suceso, pues obviamente trágico, de que pierde Francia la batalla, España pierde, esa pérdida evidentemente provocará o obligará sobre todo la consolidación de vales reales, porque no hay dinero en ese momento, se gastó todo en construir barcos, en construir ejércitos, en construir ciertas cosas. ¿Para quién? Ni siquiera para beneficio de la corona, era para beneficio personal de Godoy, que era sobre todo eso, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Y la segunda y última Bien. es respecto al Congreso de la Anáhuac. Tengo entendido que Sentimientos de la Nación y Elementos Constitucionales de alguna manera eran los dos documentos que estaban pues contendiendo entre sí para saber cuáles iban a ser como de alguna manera el nuevo documento fundacional. Y yo quería preguntarle en su opinión si Elementos Constitucionales, qué tan completo era, porque si bien mantenía una figura de la que evidentemente ya muchos se querían deshacer, que era la del rey, qué tan completo era, y como usted mencionaba, de alguna manera era una imitación o tenía influencia anglosajona. Entonces sí, quizás habría alguna posibilidad de que hubiéramos cerrado, así como cuando se quiso copiar el federalismo norteamericano partiendo de esta ficción de confederaciones que finalmente no resultó tan eficiente en nuestro país. Y por otro lado se cuenta también que a la lectura de Sentimientos de la Nación, previamente a esto, como Morelos no sabía muy bien cómo iba a sonar, acude con Quintana Roo para leerlo con él y consultarle qué opinaba. Y recuerdo que se cuenta por ahí, bueno, anecdóticamente, que se le salen las lágrimas porque dice que es un documento muy bello. Entonces, en este sentido, también quisiera preguntarle, en su opinión, qué tan racional fue la decisión del Congreso de la Anáhuac cuando se adoptó este documento, es decir, qué tanto se dejó llevar a lo mejor por un sentimiento o qué tanto en realidad se tomó en cuenta pues las consecuencias que iba a tener a futuro. Ok. Claro, mire, por parte, o sea, en primer lugar, en lo que se refiere a los elementos de la Constitución o los elementos constitucionales, formalmente nunca fueron promulgados. No lo mencioné en la exposición porque ya se me estaba acabando el tiempo, pero se instaló, recordarán ustedes, la Junta de Zitácuaro, la Suprema Junta Gubernativa Americana, en la cual López Rayón es el presidente y tiene otros dos vocales, que es Sixto Verduzco, y evidentemente tienen diferencias fundamentales en cuanto a ciertos tipos o planes de gobierno, no están del todo convencidos, no, es decir, el sentido insurgente, aunque a veces pareciera que nos quieren enseñar o nos quieren indicar que parecería en un solo rumbo o hacia una sola dirección, no la tiene. Es decir, de manera al principio no todos piensan igual, no todos piensan que queremos una república. Es decir, por ejemplo, a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, que eso es otro tema, pero que a diferencia de que allá, de alguna manera sí se tenía la idea de hacer una república. Es decir, llega un momento la idea de todos, ya sea de hacer una confederación o después de hacer una federación. Aquí en nuestro proceso no pasó eso y va a pasar muchos años para lograr consolidar esa república federal. Entonces, partiendo de eso, López Rayón hace estos elementos que se considera como el primer documento preconstitucional, si queremos verlo de alguna forma, que no se promulga, que no se publica y que solamente lo comparte con Morelos. López Rayón lo redacta por ahí de principios de 1812, entre enero y abril, lo comparte vía correspondencia con Morelos y es ahí donde las diferencias empiezan a ver
y señala Morelos, bueno, vamos a quitarnos ese disfraz o esta figura de Fernando VII en alguna de las cartas que menciona. Esto es una ficción, no es algo faccioso, es decir, no tiene por qué estar ya Fernando VII, ¿no? Si solo fue el pretexto, por decirlo de alguna manera. Y ahora bien, ¿los sentimientos de la nación tiene alguna influencia de los elementos constitucionales? Algunos dicen que sí, puede ser que sí, obviamente, como por ejemplo que lo más importante, los derechos, sobre todo esa cuestión de reivindicación de derechos y más que nada, más que apelar a lo emocional, yo creo que es un documento, no voy a decir que quiere decir una enseñanza para niños, etc. No, o sea, es un documento jurídico bien realizado en donde podemos ver cómo pueden confluir de manera perfecta muchas doctrinas, si ustedes, los que han estudiado derecho, los que podemos denominar como tipo derecho natural, un derecho positivo, es decir, si bien es cierto la ley deviene del legislador, es decir, deviene del Congreso, pero ¿cómo debe ser esa ley para que pueda ser eficaz? O sea, es una conjunción perfecta, o sea, es decir, moderar la indigencia, moderar la opulencia, es decir, ciertas virtudes que debe tener la ley y por lo tanto creo yo que no es una parte emocional, sino más bien parte de un justnaturalismo racionalista de tradición europea continental. Muchísimas gracias. No hay de qué, al contrario, gracias a ustedes, buenas preguntas. Muchas gracias, maestro. A continuación le cedo